el hecho de que si tú, por una parte, quieres realmente erradicar la corrupción o los vicios en la procuración de justicia, tienes que tomar decisiones radicales. Una de ellas es que las remuneraciones de esos servidores públicos se nivelen al mismo del Poder Judicial. Para poder acreditar la materia de Derecho Civil primer año, me tuve que aprender de memoria las causales de divorcio. Para 50 años después, en la Corte declararlas todas inconstitucionales. Bueno, qué maravilla, ¿no? Las declaramos inconstitucionales bajo mi ponencia, las 17 causales de divorcio que yo me había aprendido de memoria 50 años antes. Sí. ¿Cómo interpreté yo durante 25 años o más de mi vida a la Constitución? La interpreté como norma suprema. ¿Cómo interpreta el presidente la Constitución? La interpreta como la Constitución política. Todos los días la interpreta políticamente. Qué gusto que nos acompañen. Estamos con una mujer, bueno, ha estado en los 3 poderes de la Unión, en los puestos más altos. A ver, en el Poder Judicial, ministra de la Suprema Corte. En el Ejecutivo, la primera secretaria de Gobernación. En el Legislativo, senadora. Actualmente, mientras hacemos esta entrevista, porque ya vienen muchos cambios, presidenta de la mesa directiva. Olga Sánchez Cordero, gracias por estar con nosotros. Qué gusto. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le has hecho, querida Olga? Bienvenida. Muchas gracias, Eli, por esta oportunidad. Créeme que me encanta a través de tu programa, a través de tu profesionalismo, me encantan estas preguntas y me encanta dar una respuesta porque muchos jóvenes y muchas jóvenes sobre todo, chicas jóvenes, me han preguntado lo que tú me acabas de preguntar. Me han preguntado, dígame, ¿cómo llegar? Sí. ¿Cómo tener éxito? Y pues yo podría compartirles muchas cosas, pero lo que he compartido ya es que son 3 reglas básicas. 3 reglas básicas. A ver. La primera, creer en ti. Creer que tú puedes, que tú tienes todas las capacidades para llegar. Fíjate que en esta primera regla que estoy compartiendo con el auditorio, a las mexicanas y mexicanos nos da por minimizarnos, por creer que no podemos, creer que hay gente en el extranjero o que exactamente, que tienen mayores potencialidades que nosotros. Y no, hay muchos niños y niñas genios en nuestro país. Hay muchas niñas y niños que tienen una capacidad impresionante. Y es solamente la oportunidad. Entonces, creo que lo primero que tenemos que decirle a todos nuestros jóvenes, a todas nuestras niñas y niños, como mexicanos, como mexicanas, podemos, nuestro potencial es enorme y hemos brillado en México y en el extranjero. Esa es la primera de las reglas. Eli, la segunda es fijarte un objetivo en la vida. No andar papaloteando para todos lados como mayate sin saber qué. Dando vueltas. No, fijarte el objetivo. Y una vez que te lo fijes, de verdad, ir tras de él. Quitar los obstáculos. Mira que las mujeres hemos tenido mucho más obstáculos que los hombres para tener este tipo de posiciones. Nos ha costado el doble y el triple de trabajo. Con todo respeto,
a nuestros compañeros varones. Sí, sí, es una realidad, ¿no? Pero es una realidad. El tema de los roles, los prejuicios, pues todo, la cultura en donde estamos todos y todas y tenemos que ir transformando, ¿no? ¿Sabes qué? La estigmatización. ¿Cómo logras? Y eso es algo que hay que luchar permanentemente. Y también en los roles que a veces se dice no son compatibles con una vida profesional, porque tienes además varias cachuchas en tu vida, varios roles en tu vida. Sí, sí. ¿No? Entonces, todo el mundo, pero además los prejuicios, como tú dices, también, que es algo con lo que hay que luchar constantemente. Sí. Y desde luego, pues, esta cultura que es patriarcal, sin duda. Sí. ¿Cómo me quiero imaginar a Olga, chiquita, Olguita? Naciste en la Ciudad de México. Sí, nací en la Ciudad de México. La familia de mi madre, toda, incluyendo ella, era de Coahuila, de Arteaga, de Viesca, de Torreón, de Saltillo. Sí, o sea, sí, todos sí. ellos eran de Coahuila, toda la familia de mi madre. Es Dávila, porque mi padre unió el apellido Sánchez Cordero. Sánchez Cordero. ¿Es tu padre, tu madre? Dávila. Dávila. ¿De nombre? Dávila. Olga también. También. Y ella era una mujer muy libertaria y muy liberal, pero mi abuela era más todavía, su mamá. Ah, bueno, es que de ahí ya voy viendo de dónde fuiste heredando estas ideas, este potencial, esta seguridad también, ¿no? La seguridad en ti misma. Y yo creo que tú también, como profesionista de la comunicación, tú también debiste de haber sentido esa seguridad en ti misma, además de que eres muy bonita, pero tienes que haber sentido una seguridad para seguir adelante. Tú desde pequeña eras muy activa, eras muy estudiosa. Sí, era muy estudiosa, pero nunca me conformé con los estereotipos. ¿Qué te gustaba hacer, por ejemplo? Jugar. Pero me gustaba siempre romper los, digamos, ya las costumbres, los prejuicios, todo, romper. Y también hay otra cosa, nunca me conformé con el estereotipo yo no soy de la generación del 47, yo soy de la generación de la posguerra. Y ahí fue una gran oportunidad para las mujeres, porque durante la Segunda Guerra Mundial, ellas se quedaron a cargo de las fábricas en Estados Unidos. Así es. Se quedaron a cargo de muchos trabajos, oficios, profesiones que únicamente eran de varones. Para ti fue un referente importantísimo. Fue un referente porque yo fui exactamente la generación de la posguerra. Entonces, al haber nacido en esa generación, para mí la austeridad pues era algo que viví en mi casa, no porque a lo mejor sí se tenía con qué comprar, pero no había qué. ¿Había escasez? Escasez, pues era justo la Segunda Guerra, justo terminando la Segunda Guerra Mundial. Había escasez de todo. ¿En qué momento comienzas a tener estas ideas feministas, libertarias? O sea, ¿cuándo eres ya consciente de ello? ¿En algún punto concreto de tu juventud? Sí, mira. ¿Cuándo? Si bien yo al colegio francés en el cual yo me formé, le debo, y la verdad, fue mi colegio y lo quería mucho y lo quiero mucho. Sí. Me enseñó los principios, los valores, tal vez dentro de solamente la religión católica, no. Pero, ¿cuál fue mi antes y el después en mi vida? Justo cuando entré a la Universidad Nacional. Justo cuando entré a la UNAM. Sí, la UNAM, ese mosaico de diversidad. La UNAM es un universo. Sí. Pero además, la UNAM tiene una característica que es importantísimo.
y cuando menos en mi época era más visible, que todos los mexicanos, las mexicanas tenían una oportunidad de una movilidad social importante y de una capilaridad social. Aparte era la universidad. Sí. Porque, a ver, la Ibero estaba empezando en los años 60, allá por Churubusco, que por cierto, en unas instalaciones tan provisionales cuando se cayeron. Que se cayeron. Sí, y le decían después, pusieron ahí, que decían los gallineros, ¿no? Y eso sí, se armaba el dominó. pero sí, se cayeron. Eran instalaciones muy provisionales, ¿no? Allá en Churubusco, y apenas surgía la Ibero. Sí. Y después, obviamente, también estaba la Escuela Libre de Derecho, que era muy pequeña también, muy calificada, pero la UNAM era la universidad. Pero tenías claro que ibas a estudiar, o sea, en tu casa, tu madre, Olga, tu padre, ¿cómo se llamaba tu padre? Mi padre, Jorge Sánchez Cordero, era notario público. ¿Como tu hermano? Como mi hermano también. Sí. Y déjame platicarte, mi madre estudió hasta el 3er año de Derecho. Y ahí conoció a mi padre. Pero cuando mi madre me dijo, tuve que dejar la carrera porque me casé y porque no era bien visto que una mujer casada continuara sus estudios universitarios. Yo me rebelé contra eso, dije, pero ¿cómo es posible que tú hayas dejado tus estudios universitarios por la única razón de ser mujer casada? Allá, a ver, había un doble estereotipo y discriminación. Ser mujer, porque además en su época era el 3% o 2%, en mi época solamente el 10%. Fíjate, del 3 en los 40 al 10 en los 60. No era mucho. No. Lo que se avanzó en esa época. Le dije, pero ¿cómo es posible que por ser mujer, 1, y por estar casada, 2, doble discriminación, doble estereotipo, doble violencia? ¿Tenías eso tan claro que pudiste porque rompiste esos esquemas, esos estereotipos, ser una mujer que disfruta, que desarrolla la parte primero académica y también te casas muy joven? Te voy a decir por qué. A ver, a lo mejor tu auditorio se sorprende de esto. Sí. Pero es que era otra generación. A los 25 una mujer ya era quedada. O sea, es que era así. Sí. Y tú tenías que casarte antes de los 25. Bueno, yo no porque tenía que casarme. Yo me casé porque quería casarme. Sí, pero tenías el tema. Pero el tema era 25, ya te empezaban a ver como. Y muchas de mis amigas se casaron y algunas pues les ha ido pero muy mal. Sí. Muy mal, porque su meta era únicamente el matrimonio, casarse, el rol, y qué bueno, de amas de casa también y de madres, eso no está mal, pero su objetivo único era ese. Sí. Para mí, yo tenía otros también intereses. Entonces, ¿estabas en la universidad cuando te casas? Sí, claro, en 3er año. Y te casas con... Mi compañero. Tu compañero de clase. Exactamente. Con un buen amigo, con un compañero, con alguien con el que tuviste la fortuna de hacer toda una vida, porque tenían muchas cosas en común. Es que fíjate. Y muy jovencitos los dos. Claro. Compartimos las clases, después compartimos el posgrado, compartimos muchas cosas, bueno, incluso mi esposo también es notario, entonces compartimos esto y avanzamos juntos como los mejores amigos, además de estar casados. Sí. Yo creo que cuando tú ves a tu pareja como tu mejor amigo, además de ser tu compañero de vida, es algo muy hermoso. Sí. Pueden sortear, ¿no? Muchas cosas. Bueno, hay que decir ahorita que mencionas lo de que también es notario, yo comencé diciendo, pues has estado
en las posiciones más altas de los 3 poderes, pero también en el ámbito privado. Sí, me hice notaria. ¿Eres que de las primeras notarias? La primera. La primera notaria. En la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, ¿cómo era en aquel entonces? ¿Por oposición también? Era por oposición y sumamente complicado. 2 exámenes, uno de aspirante, uno de oposición. Solamente los aspirantes, imagínate, pueden tener el derecho a presentarse a la oposición. Sí, fue muy complicado. Para ser notaria me preparé 10 años. 10 años. Sabía el objetivo, ¿no? Mi objetivo era ese. Y te quiero platicar que a los 10 años, justo después de haber obtenido la patente de notario, a los 10 años de practicar el oficio, que es un oficio maravilloso, por cierto, porque haces tantas cosas también por las gentes, por la gente, por la población, ¿no? Les das una seguridad jurídica. Tú no tienes idea de lo que es su título de propiedad, su documento. Eso es la diferencia para muchas gentes. Es su patrimonio. Totalmente. Entonces, y que a veces, lamentablemente, bueno, tú sabes, a veces hasta con desastres, terremotos, desastres naturales, pues pierde de patrimonio. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, es una función hermosa, pero a los 10 años se me presenta la oportunidad de irme al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Ahí empieza tu carrera pública? Pública. Entonces, incluso mi esposo me dijo, bueno, pero pues ya estás aquí con tu profesión de notaria, ahora sí que trabajas lo que ganas, ganas lo que trabajas. ¿no? Que te iba muy bien. Que es una cosa que si trabajas mucho, pues ganas más. Sí. No es un sueldo fijo. Sí. Trabajas menos, pues ganas menos. Pero ya en la función pública ibas a ganar menos. Diferente. Okay. Es diferente. Ajá. Entonces yo dije, bueno, sí me quiero ir al Tribunal Superior de Justicia, a la sala. Tuve compañeros maravillosos en la sala, integraciones extraordinarias que hasta hoy son mis grandes amigos. Olga Cárdenas, de Ojeda, que es una tipaza. Sí. Tipaza. Sí. Yo la quiero muchísimo. Y también Eloy Fuentes, que después fue presidente del Tribunal Electoral, de la Sala Superior. Que yo nunca entendí por qué dejó la Sala Superior el año, pero bueno, él tendría sus razones. Que fíjate, este mundo, querida Olga, tan desconocido para tantas personas, el mundo judicial, el del poder judicial, el de jueces, magistrados, ministros, porque es algo también tan técnico, que muchas veces no nos adentramos y sin embargo tiene un impacto tan directo en la vida cotidiana de millones. De millones de gentes. Pero es interesante porque creo que pocos sabemos los estudios y el esfuerzo, la competencia interna que se va creando en el propio Poder Judicial y lo profesionales también que son jueces y magistrados, juezas y magistradas. Son súper capaces, están muy capacitados, súper profesionales. Yo te puedo decir que mi experiencia de 25 años en el Poder Judicial, 4 en el Tribunal y 21 en la Corte, yo te puedo decir con toda seguridad que jueces y magistrados son en la enorme mayoría gente honesta, gente comprometida, gente calificada y gente con una carrera judicial y con una camiseta puesta del Poder Judicial y además para servir a la población. La enorme mayoría. Y muchas veces confundimos la procuración de justicia con la impartición de justicia. Sí. Digo, es de pronto muy técnico. Entonces la gente dice, no, los dejan libres, por ejemplo. No, pues es que no se armó bien la carpeta desde la procuración, que es otro poder, que es otra cosa. Y entonces jueces y magistrados tienen que tomar decisiones muy claras, muy puntuales. Hay siempre mucha tensión. Hay mucha tensión. Entre procuración e impartición. Cuando realmente deberían ir
juntos, coordinados, cada quien en el ámbito de sus competencias, pero hacia una finalidad concreta, que es precisamente el hacer justicia, tanto desde la procuración como desde la impartición. Entonces, el sistema de justicia está compuesto por estas dos grandes, por otras cosas también, como mediación y medios alternativos de solución de controversias y otras situaciones, pero básicamente los pilares del sistema de justicia son procuración e impartición. Y bueno, para quienes no tienen así tan claro, pues bueno, la procuración depende de las procuradurías, hoy fiscalías. No todas son fiscalías todavía. Todavía hay estados que todavía tienen procuradurías. Pero en la historia de México ha sido una historia de terror, eso de la procu. Cuando uno dice la procu, ay. Sí. Muchos abusos, no sé, creo que nos ha faltado, se han hecho buenos intentos, ¿no? En cambiar la procuración, pasar de un sistema a otro, que creo que han sido buenos intentos, pero en la práctica muy complicado. Mira, en la práctica no tienen el suficiente presupuesto. En la práctica también hay un tema que es verdaderamente de poner atención, además del presupuesto, que no hay una estabilidad en el empleo, que no tienen, por parte de los ministerios públicos y de los servidores públicos de la Procuración de Justicia, como sí lo tienen los jueces. Los jueces tienen inamovilidad, los jueces también tienen una remuneración muchísimo más alta que los fiscales, que los procuradores, que los ministerios públicos. O sea, el hecho de que si tú, por una parte, quieres realmente erradicar la corrupción o los vicios en la Procuración de Justicia, tienes que tomar decisiones radicales. Una de ellas es que las remuneraciones de esos servidores públicos se nivelen al mismo del Poder Judicial, tanto local o federal. Sí. Eso es algo que hay que empujar. Segundo, que tengan una seguridad en el empleo. Vamos a suponer que no inamovilidad como los jueces, pero sí una seguridad en su empleo. Es decir, que no sea fácil, ¿verdad?, que de repente llegue alguien y ahora sí que los eche a todos a la calle, ¿verdad? O los quiera corromper. O los corran. No. Aquí hay que de verdad fortalecer, solidificar a la Procuración de Justicia, porque el 96% de los delitos no se denuncian, y no se denuncian, ahí ve el INEGI, y no se denuncia por una razón, porque no se tiene confianza en las instituciones de impartición de justicia y de procuración, sobre todo de justicia. El presidente Zedillo es quien te propone candidata a ministra. Mira, el presidente Zedillo, te voy a platicar. Yo estaba ya en el tribunal, tenía 4 años en el tribunal, y obviamente el presidente da este giro enorme constitucional, en donde prácticamente los integrantes de la Suprema Corte son prejubilados anticipadamente. Sí. Porque ¿95? No. Fue exactamente en el 94. Ajá. Se hizo la reforma en el periodo ordinario del 94, en diciembre del 94, y entró en vigor en el 95, a principios del 95. Sí. Entonces, yo lo que te quiero decir es que el presidente Zedillo ya tenía la idea de renovar la Corte completamente, pero además de renovarla, hacerla un verdadero y auténtico tribunal constitucional. Es decir, que revisara la regularidad constitucional de todas las normas, tanto locales como federales, y que adicionalmente fuera un tribunal constitucional que viera o revisara las controversias constitucionales entre los diversos niveles de gobierno, entre los diversos poderes públicos. ¿Cómo te avisa el presidente Zedillo? O sea, cuando te invita, ¿en dónde estabas? ¿Qué te Estaba dijo? En el Tribunal Superior de Justicia. Y sí te quiero decir que... ¿Qué fuiste corriendo a tu casa? Es que te voy a decir, el presidente no me conocía. O sea, yo no conocía al presidente hasta que no fui ministra de la Suprema Corte. ¿Le hablaron de ti y dijeron, ella puede ser? Le hablaron de mí, porque curiosamente algunos de los que estaban en su círculo más cercano
me conocían, ya fuera porque en algún momento dado yo ejercí como notaria en alguna operación de ellos, o bien porque tuve en el tribunal algún caso, o porque fueron mis alumnos en la Facultad de Derecho o en el Colegio Alemán, que yo daba clases en el Colegio Alemán. En tercero de prepa daba yo la clase de Derecho Positivo Mexicano. Y entonces ahí en el Colegio Alemán tuve algunos alumnos como Agustín Carstens, Ricardo Sodio, el presidente del Tribunal Superior del Estado de México, Luis Telles, Patricia Espinosa, la canciller. Pues todos ellos fueron mis alumnos en el Colegio Alemán. En la Deutsche Schule. En la Deutsche Schule. Sí. Y también, y mis hijos estaban ahí en la Deutsche Schule, entonces a mí me quedaba muy cómodo ir a dejar a los niños a las 7 de la mañana y empezar mis clases a las 7 de la mañana, porque empezaban las clases a las 7. Entonces, y después de ahí, pues ya me podía yo ir a la universidad o a mi notaría. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. 3 hijos. Una magistrada federal, que está en los tribunales aquí en San Lázaro, en materia civil. Ella estaba en materia administrativa cuando era jueza de distrito y ahora es materia civil como magistrada federal. También tengo un hijo notario público y tengo una hija que también es notaria. Entonces, ¿siguieron tus pasos? Por eso los muchas pasos veces de tu esposo. Muchas veces critican al Poder Judicial de ser endogámico. Lo que pasa es que siguen pasos pero a ver. Acá andamos también endogámicos. Claro. Periodismo, claro. A ver, en el medio periodístico. Mira, yo tuve una relación extraordinaria con un periodista de La Jornada, que tuve una gran empatía con él. Y porque lamentablemente falleció muy joven, que es Jesús Aranda. No sé, Jesús. A lo mejor tú lo conociste. Sí. Y cuando mi hija quería hacer los exámenes de jueza, me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿por qué entonces tantos hijos de jueces y magistrados y de ministros quieren hacer la carrera judicial? Y le dije, a ver, ¿qué quiere ser tu hijo? Y me dijo él, periodista. Pues sí, eso, a la mamá, al papá. Y además me lo he encontrado últimamente, y le dije yo el otro día que me lo encontré, le dije, no sabes de verdad, y lo digo sinceramente, qué recuerdos tan hermosos tengo de tu padre. Le dije, porque lindo. Era una de las fuentes que estaba en la corte, muy profesional, y fue mi anécdota con él. Cuando llegas ahí a la corte, Olga, ¿ves casos increíbles? ¿Qué corte te tocó? ¿Quiénes llegaron? Mira, solamente yo como única mujer integrante de la novena época, eran 10 hombres y yo. ¿Y tú? Y después de 10 años, de casi 10 años, llegó Margarita. Pero fueron... ¿Estuviste tú todo el tiempo hasta que llega Margarita Luna Ramos? Sí, casi a los 10 años, 9 años y pico. ¿Te tocó la corte del ministro Azuela? Del ministro Aguinaco. Aguinaco, sí. Juventino Castro. Castro y Castro. Humberto Román Palacios. Sí. Mira. Bueno, y Mariano Azuela, Juan Díaz Romero, Sergio Aguirre, Genaro Góngora. ¡Qué buena! Juan Silva Mesa, Ortiz Mayagoitia. Sí. Mira, de todo ese de esa primera integración de la novena época, pues ya se nos adelantaron muchos de ellos. Muchos. Jesús Gudiño fue el primero, que era el más joven. José de Jesús Gudiño Pelayo. José de Jesús Gudiño Pelayo, después se fue Humberto Román. Es cierto. Y últimamente y recientemente Sergio Salvador Aguirre. Sergio Salvador, y también se nos fue lamentablemente, obviamente, don Vicente, don Juventino, porque ya cuando llegaron a la corte tenían más de 75 años, creo. Digo que qué maravilla, qué personajes, ¿no? Y muy intensos. Era una corte más bien conservadora. Sí podías decir que eran ministros conservadores. Sí, lo podías decir. Bueno, de una estructura cultural así pero sí tenían la gran
virtud, Sí. de que eran congruentes en su vida personal y en su vida académica y en su vida profesional. O sea, todo, o sea, y eso es valiosísimo, Eli. Cierto. Es valiosísimo, la congruencia en tu vida. Y sí, Sergio Salvador era una persona conservadora. De hecho, siempre votamos... Muy católico. Eso siempre me votamos separados, sí, pero congruente con su vida. Es cierto. Congruente y una gente amable, ¿no? Muy amable y muy inteligente. Wow. Sí, sí. Muy inteligente, sí, muy agudo. Sí. En todo. O sea, debates muy ricos. Debates, ¿no?, muy ricos. Con posturas distintas. Exactamente. Pero que podías hacer una buena camaradería independientemente de las posiciones opuestas. Y de las votaciones. ¿No? Y de votaciones. Sí, yo recuerdo así como que, ay, no, pues son muchos conservadores, pero ahí está. No, ahí está Olga, ahí está... No, ahí está Juan Silva Mesa. Juan Silva Mesa. Estábamos de avanzadísima. De los progres, digamos. Digamos, el propio Genaro Góngora. Sí, el propio Juan Silva. Sí. Jesús Gutiño. Sí. Obviamente yo me incluyo dentro de ellos. Sí. Era como el bloque progre, ¿no? ¿Sabes qué me acordé? Digo, guardando las diferencias, pero bueno, tú me dirás, cuando en la Corte de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Tenía estos debates muy progresistas, feministas, y había otro ministro ultraconservador, sí, pero que eran muy amigos. Al final del día. Eran, ¿no?, muy amigos. Entonces me acuerdo, y yo los conocí a los dos. Sí. Y conocí también a Sandra Day O'Connor. Con ella tuve varias conversaciones interesantísimas. Y por supuesto también a los ministros conservadores y a los ministros más liberales. También conocí a algunos de ellos. Y bueno, la verdad de las cosas es que son, Eli, y ojalá esto lo entienda tu auditorio como yo lo entiendo, dos visiones diferentes. Dos visiones diferentes, incluso del mundo y de la vida misma, y de la vida personal también, porque sin duda alguna ahí hay un sello personal, de formación personal, en donde los que nos formamos en este tipo de ambientes, familia, universidad plural, universal, progresista, laica, que estuvimos en el movimiento del 68, que estuvimos luchando por las libertades y seguimos luchando por las libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de sobre todo, de manifestación de las ideas, pero sobre todo esto que antes en la Secretaría de Gobernación era de censura previa. Sí. Todo era de censura previa en los 60s. Todo. ¿Te tocó como estudiante? Claro que me tocó. ¿Te tocó vivir el 68 a todo lo que da? Todo. De hecho... La guerra sucia después. Después nos tocó vivir los 70 con la guerra sucia. O sea, ¿cuáles libertades? Por favor, ¿cuáles libertades? ¿Te ha tocado ser además muy... enriquecerte con todas esas visiones? O sea, ¿no te asustan las diferencias? No me asustan las diferencias. Te voy a poner un ejemplo, un solo ejemplo. Ajá. Uno. Yo entré a la facultad y en el primer año llevabas, creo que ha cambiado los planes de estudio, pero eran anuales. Y en el primer año llevábamos en Derecho Civil personas y familia. ¿De acuerdo? Bueno. En familia llevamos las causales de divorcio. Me acuerdo. Eran 17 causales de divorcio. Y obviamente había unas normas civiles. Del horror. Del horror para las mujeres. O sea, si te del horror para las mujeres. Divorciar, ¿cuál tenía que ser una de esas causales, por ejemplo? Divorcios necesarios o divorcios voluntarios, pero que también tenían sus muy grandes complicaciones. Entonces te voy a platicar ese caso nada más. Para poder acreditar la materia de Derecho Civil primer año, me tuve que aprender de memoria las causales de divorcio. Para 50 años después, en la Corte declararlas todas inconstitucionales. Bueno, qué maravilla, ¿no? Las declaramos inconstitucionales bajo mi ponencia,
las 17 causales de divorcio que yo me había aprendido de memoria 50 años antes. Sí, sí. Imagínate el camino. La explosión. Sí. ¿Por qué? Porque declaramos constitucional el divorcio incausado. El simple hecho de querer y que una persona, porque además... Este tema me encanta. Cuando mis amigos me decían, ¿pero cómo? Entonces ya si mi mujer no quiere, ¿con eso es suficiente? Sí. Dije, pues sí, y además tú quieres estar casado con alguien que no quiere estar casado contigo, o sea, yo no entiendo. Mira, si en las sociedades, a ver, si en las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, todo, sobre todo en las sociedades civiles que son básicamente personales, ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? Ya me separo de esta sociedad. Pues sí. ¿Cómo es posible que no puedas separarte la sociedad de un matrimonio en el que para ti ya no es viable tu vida? Exacto. Sí, ya tu vida y tu relación terminó. Y estos conceptos de decir, además podría terminar bien. Y puede terminar bien. ¿Sabes una cosa? En santa paz y en santa amistad. Ya no quiero. ¿Por qué ya no quiero? Ya no quiero. ¿Por qué? Porque ya pasaron N,000 años. No, porque ya no quiero. Porque ya no quiero. Nada más. Porque ya no quiero. Simple y sencillamente. Independientemente si la pasé mal, si la pasé bien, si hubo violencia, generalmente hay violencia, pero bueno, si no hubo violencia de todo tipo, económica, física, emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, independientemente de eso, dices, ya no quiero. Bueno, te digo una cosa, ¿sabes qué porcentaje es el divorcio incausado? ¿Quién lo presenta más? El 80% son mujeres. Dicen ya. El 80% son mujeres. Y te voy a decir por qué. Porque dentro de esta estructura patriarcal, el hombre normalmente, bueno, hay un 20%, ¿verdad? Pero que sí se divorcia, ¿no? Pero el hombre normalmente está muy acostumbrado y muy, digamos, cómodo. Ha sido más difícil para los hombres aceptar un divorcio incausado que para una mujer. Sí. Cuando yo estoy en familia, una de las cosas es, a ver, ¿quién decide el domicilio conyugal? El hombre. ¿Quién administra la sociedad conyugal? El hombre. ¿Quién determina en qué lugar se va a vivir? El hombre. ¿Quiénes son los primeros que tenían la patria potestad después de los padres si estos ya no vivían? Los padres del marido. Del hombre. Y después los padres paternos. Los paternos y luego los maternos, o sea, del hombre, los padres del marido. Sí. La vía paterna, cuando en muchas ocasiones, y díganme si no, y el auditorio me puede decir que si no, sí, ¿verdad? ¿Quiénes están más cercanos a los niños? Generalmente, hay sus excepciones, obviamente los abuelos maternos. Y no, los privilegiaban los paternos y luego los maternos en el Código Civil. ¿Sabes cuándo podía excusarse la mujer de no ir a vivir en el domicilio que el marido le determinara para vivir? Solamente en una ocasión, ¿cuándo? Que era un lugar insalubre. Pero había que acreditar que era insalubre. Para decir, yo no me quiero ir a meter bueno, ahí, por favor. La mujer y le decían en dónde tenía. La mujer no podía contratar con su marido, la mujer no podía interponer un juicio de amparo sin la autorización del marido. Imagínate qué normas estudié. Las que después fuiste votando. Dijiste, ahora sí. A ver, si alguien me quiere describir, hagan de cuenta que traía yo un machete de esos que usan los campesinos para la hierba. Con permiso. Con permiso. La hierba mala. Aquí el machete. A tirar la norma. Sí. A tirar la norma. Sí. Bueno, y hay temas muy difíciles, ¿no? Que nomás no ceden. Y ahí está, ¿no? Está el tema de la interrupción legal del embarazo, por ejemplo. Lo que no entienden, a ver. Porque qué duro para quienes
han abierto camino para la interrupción legal, las tachan de todo, ¿eh? A ver, déjame decirte una cosa. Criminales, asesinas, de cosas horribles. A ver, Olga. ¿Sabes qué? Lo que se pretende con esta despenalización, que no legalización, porque el aborto después de las 12 semanas es ilegal. Sigue siendo un delito. Exacto. La despenalización por esta temporalidad de 12 semanas, los que no entienden es que de lo que se trata es que no vaya una mujer a la cárcel, no enfrente un proceso penal, no la priven de su libertad, cuando a veces esta mujer tiene varios hijos que atender, chiquitos, y que se quedan en manos de la suegra, de la hermana, de la cuñada, que no sabe de ellos, que no puede atenderlos y que por a veces tomar una decisión tan difícil y que seguramente la va a recordar toda la vida, porque esos eventos se recuerdan toda tu vida. ¿Sí? ¿Sí? Esos eventos, bueno, por haber tomado una decisión, a lo mejor porque eran demasiados niños ya, porque ya no podía atenderlos, porque ya no tenía dinero para hacerlo, porque tantas y tantas cosas que uno no puede juzgar porque no esté en los zapatos de esa mujer. Tras de todo eso, la meten a la cárcel, la privan de su libertad, y por años, y no ve crecer a sus otros hijos, y no ve. Entonces, esto es algo como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición llevaba a las mujeres, cuando alguien decía, es una bruja, la llevaba a quemar en leña verde. A ver, ¿cuántas? Y aquí dicen, es una asesina a la cárcel, ¿no? Sí. Qué fuerte, ¿verdad? Es durísimo, Olga. Y yo me acuerdo que tú decías, miren, estos son mis nietos, en una ocasión que te dijeron del tema de la despenalización. Aquí están. ¿No? Cuando te señalaban y decían, yo no sé qué te han dicho. Tengo amigas que les han dicho cosas terribles. Lo que yo digo es que nadie puede estar en favor del aborto, mi querida Eli. Sí. Nadie. Pero tampoco podemos estar en favor de que las mujeres vayan a la cárcel por tomar una decisión. Además, o de que se mueran, o de que lo hagan en la clandestinidad. Exacto, que se mueran. O de que lo hagan después de las 12 semanas. Que lo hagan en la clandestinidad. Porque cuando se regula, acuden en un primer momento. Es doblemente discriminatorio. Es doblemente discriminatorio. Y además, es doblemente revictimizante. Sí. Es terrible lo que estoy diciendo, pero es discriminatorio. ¿Qué le pasa a quien la embarazó? Y a veces la embarazó forzadamente. ¿Qué le pasa? Cuando yo llegué a guerra... Niñas de 12 años, de 11 años. Y que les niegan la interrupción. Me platicaba un doctor en un hospital público que una niña de 11 años llegó con un dolor fortísimo. Entonces la atendieron, a ver, ¿qué hay? Oclusión intestinal, ¿qué tiene? Era parto. Era parto. La niña no sabía que estaba embarazada, no sabía que iba a tener un hijo y tenía 11 añitos. A ver. Sí. Y todavía quieren meterlas a la cárcel. Pero es un tema que está ahí muy doloroso, desgarrador para la sociedad y que se tiene desgarrador para la propia mujer. Para la mujer, para la sociedad, y tenemos que tomar cartas en el asunto. Bueno, esperemos, vamos viendo cómo camina. Otro de los temas, pues el tema de la legalización de la marihuana, por ejemplo. Te voy a decir 3 cosas por qué yo estoy empujando la regulación del cannabis. Sí. 3 nada más, 3 temas. Primero, ha sido una auténtica medicina natural para gente con epilepsia, algunos autistas, algunos de Alzheimer, inclusive de esquizofrenia.
ha sido algo bien benéfico. Las propiedades naturales, sí. En lugar de esas pastillas, empastíllate permanentemente, sí. Siempre con temas colaterales, ¿no? Esto es natural. Segundo, el tema del cáñamo. Tú sabes que con el cáñamo se pueden hacer coches. Está circulando un videito que se los recomiendo al auditorio, de que uno de los coches que creó Ford allá por los años 20, 30, era de cáñamo y era mucho más resistente, pero la industria del acero se le fue a la yugular, obviamente. Sí, ¿no? Sí. Es buena para el medio ambiente, recupera el oxígeno. Eso es importantísimo. Del cáñamo se hace el papel, del cáñamo se hacen materiales de construcción, del cáñamo se hace ropa. Imagínate qué maravilla. Sí. Y es bueno para la naturaleza. Y es un producto natural. Sí. Bueno, luego también el tema del cannabis para uso lúdico. Yo les quiero decir a tu auditorio lo siguiente. Tenemos testimonios de gente que era cocainómana, que se drogaba con heroína y que switchó a la cannabis, a la marihuana, ¿sí? Y que ahora sí sigue siendo adicto a la droga, pero imagínate la diferencia de estar drogándose o con drogas sintéticas como el cristal, el ice y tanta porquería que hay en el mercado, y switchar, o cocaína o heroína, y switchar a marihuana y quedarse con la marihuana. ¿Malo? Pues depende, ¿no? Si tienen una adicción, pero dice, sí. Tenemos testimonios que dicen esto. Yo fui de drogas duras, de drogas de heroína, en fin, y ahora estoy razonablemente tranquilo con la marihuana, sí. Como uso lúdico. Entonces creo que hasta para los drogadictos, creo que hasta para combatir al crimen, de verdad es una gran regulación. Recuerdo cuando te dieron tu churrito, es que lo vi que te lo tienes ahí. Ahí lo tengo colgado en mi churrito que me dieron. Sí. No supe si era efectivamente de marihuana o no, pero de todas maneras ahí lo tengo. Sí. Hablábamos de esa primera corte en donde, a pesar de tener posiciones distintas, era un debate muy rico. Pero también has estado... Sólido, y muy sólido. Pero también has estado en otros lugares donde no, o no sé, o donde se exponen algunas diferencias, ¿no? Lo más reciente, el caso de Julio Scherer, en donde te señalan de haber estado pues en una especie de contubernio con el fiscal Gertz en su contra. Lo digo porque al final del día, pues estar en posiciones de poder es complicado y genera pues mucha confrontación entre los propios compañeros y compañeras. Entonces, ¿ha sido ese un momento particularmente difícil para ti? Mira, yo creo que es parte del ejercicio de una Secretaría de Gobernación, el hecho de que acudan contigo muchos de los problemas que hay en el país y muchos de los problemas que tienen las gentes. Y pues en ese caso específico se decidió que por estas personas que yo fuera un conducto para estas situaciones. Yo consideré que era mi trabajo el ser el conducto, pero ya no hay ninguna diferencia con Julio. Ya ¿hablaste con él? Ya tenemos, mira, yo creo que ya llevamos una razonablemente buena relación y este fue un evento que de alguna manera pues yo como secretaria de Gobernación tomé en mis manos en algún momento. ¿No te reclaman el estar formando parte de la 4T, Cuarta Transformación? A ver, yo estoy sumamente comprometida con la cosmovisión del presidente y la política del presidente en materia de justicia social. ¿Te centras en lo que sí? Eso es la esencia de esta Cuarta Transformación. Las desigualdades. Y avanzar digamos, en el apoyo a que existan
menos desigualdades tan drásticas y tan dramáticas como las que existen en nuestro país. Y esto a mí me compromete mucho con el presidente. Es su cosmovisión y yo la comparto. Y te voy a decir algo que, bueno, yo he tenido muchas conversaciones con el señor presidente, sobre todo cuando yo estaba en la Secretaría de Gobernación, y platicábamos. Y entonces, fíjate una cosa que yo le decía él, licenciada, siempre me dijo licenciada, usted ve siempre el punto de vista jurídico. Me dice, pero yo veo el punto de vista político. Y entonces yo fui reflexionando sobre nuestras diferentes conversaciones, que fueron muy interesantes. Y nuevamente dos posturas. Y déjame decirte algo. Yo llegué a una conclusión y la dije en el Teatro de la República el pasado 5 de febrero. ¿Qué es? Y que es la siguiente, como presidenta del Senado, que estuve ahí, y que es la siguiente. La Constitución es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Constitución política. Si es una norma suprema, es la norma suprema. Indiscutiblemente que es la norma suprema. ¿Cómo interpreté yo durante 25 años o más de mi vida a la Constitución? La interpreté como norma suprema. ¿Cómo interpreta el presidente la Constitución? La interpreta como la Constitución política. Y la interpreta todos los días. Todos los días la interpreta políticamente, porque además es la Constitución política. Y sí te quiero decir, te dio una visión me dio una lección de vida. Me dio una lección de vida. Porque mi única interpretación era la jurídica, la normativa. Es la norma suprema. Pero cuando él me dice, yo privilegio lo político. Y lo político es muy difícil. Hay que tener el oficio. Y yo era una jurista, o soy una jurista. Y no conocías, entonces, ¿verdad? A Andrés Manuel. O sea, no mucho más, o cómo, porque no recuerdo cómo fue la invitación. Creo que en algún momento algo platicamos de... A ver, entonces, ¿por qué yo entiendo que no me vengan con que la ley es la ley? Tú me dices, si tú, jurista, ¿qué estabas haciendo en esta frase del presidente? Y yo te digo, lo entendí profundamente. La interpretación jurídica es la interpretación jurídica, es una interpretación del derecho, de la norma. La interpretación política tiene una visión diferente, tiene una visión social, política, económica. Entonces, ahí entiendes gran parte de lo que yo no entendía antes. Pero lo que yo de tratarlo a él y de mis conversaciones con él. Lo que no se puede hacer es violar la ley, violar la Constitución. Si no te parece, transfórmala. Claro. Y da la discusión política y tus puntos de vista. Porque hay leyes. Hay leyes. Fíjate una cosa que te voy a decir que es bien importante. Hay leyes que no están respondiendo a una realidad social. Y que no dan respuesta a esa realidad. Que se quedaron obsoletas o que simplemente nunca se aplicaron porque los operadores jurídicos no pudieron aplicarlas. Por imbricadas, por cualquier cantidad, por falta de presupuesto, lo que quieras. Pero quedaron como letra muerta. Ojo. Y hay otras que ya han sido superadas por mucho, por realidades distintas, sobre todo en nuestro tiempo, que las cosas cambian con una velocidad insólita. Entonces, también eso. ¿Qué quiere el presidente?
El presidente quiere detonar desarrollo en el sureste. ¿Y por qué? Bueno, además porque él es de ahí, porque conoce profundamente el sureste, porque el norte pegado a los Estados Unidos ha tenido un desarrollo diferente, totalmente distinto. ¿Por qué? Porque tiene una frontera con un país enormemente rico. El sureste, voltear a verlo, detonar desarrollo, ese es su propósito. Y yo me pregunto también a los ambientalistas que sacan su banderita y de ambientalistas, yo les pregunto ahorita, desde esta entrevista, cualquier actividad humana impacta al medio ambiente. El camino rural, más rural, de terracería, impacta al medio ambiente. No se diga las grandes carreteras, no se diga los aviones, no se diga los grandes puertos. Ahora, todo impacta al medio ambiente. El tema es pasar por encima de la ley. Creo que esa es la parte de la discusión, es decir, voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito porque soy la autoridad, porque puedo. ¿Por qué? Porque puedo. Entonces es un poco esta parte de decir, necesitamos herramientas e instrumentos para podernos defender del abuso del poder. Si no hay abuso de poder, está muy bien. Si se cumplen con los tiempos, está muy bien. ¿Por qué no entendemos al presidente desde otro punto de vista? Esa parte es la que es complicada, ¿no? ¿Por qué no entendemos al presidente desde otro punto de vista? Tiene muy poco tiempo para hacer una obra como la que está haciendo y detonar el desarrollo en el sureste. Y su propósito y nuevamente volvemos a los objetivos. ¿No? Los objetivos. Su objetivo es terminar este Tren Maya para darle viabilidad en su concepto, darle viabilidad al sureste y detonar desarrollo en el sureste. Qué increíble verte, Olga, después de tantos años de trabajo, experiencia, en el mismo lugar, en el trabajo, en los proyectos y viendo hacia adelante. Mira, yo te voy a decir algo sobre esto de mi trabajo. Yo no tengo la misma visión que tienen los jóvenes y yo admiro la visión de los jóvenes. No me tocó vivir esta era de tecnología, de plataformas digitales, parece de otro mundo. Pero la estás viviendo. La estoy viviendo con muchas dificultades. Pero la estoy viviendo con muchas dificultades. Porque mis nietos nacieron en la era digital. Porque mis hijos son migrantes de la era digital y yo soy extranjera de la era digital. Si tú quieres la clasificación, nativos, migrantes y extranjeros. Y lamentablemente yo estoy en el en la tercera categoría de extranjeros. Pero mira, lo estás haciendo y lo importante, tienes el contenido. Eso sí. ¿Qué nos sabrá la secretaria de Gobernación? ¿Qué nos sabrá la ministra? ¿Qué nos sabrá? Y hay tantas cosas y pendientes que es decir, híjole, me quedó esto y esto pendiente o me preocupa esto y esto. Siempre te preocupa algo y siempre te quedas a deber y siempre te quedas con pendientes, siempre en tu vida. ¿Qué ha pasado con el caso por ejemplo, de Israel Vallarta, con el caso Cassette? Que fue otro tema polémico en donde tú llevaste la contra al discurso de gobierno y la vida te dio la razón, el tiempo te dio la razón. Pero, ¿qué ha pasado con este hombre que sigue preso sin sentencia? Es que es un desastre que no tengan sentencia y es contra cualquier derecho humano que no tengan una sentencia después de tantísimos 16, años de estar privados de su libertad. El número de personas privadas de su libertad que no tienen todavía sentencia es un número mayúsculo. Historias dramáticas. Después de 20 años,
alguien que obtuvo una sentencia de 15, ya se pasó 5 años más privado de su libertad, cuando debió haber salido a los 15 años. Vamos a suponer, sin conceder, que lo consideraron culpable y que le dieron una sentencia de 15 años. Ya lleva 20. Ya lleva 20. 5 años privado de su libertad por no haber tenido una sentencia de 15 años en el tiempo y forma debidos. Tremendo, tremendo, tremendo este tema, ¿no? Es así como parte de... ¿qué vas a hacer en los próximos años? O sea, si a mí me preguntas qué quisiera yo hacer, yo te diría que me gustaría, pero no sé si las condiciones estén dadas, si pudiera yo, si etcétera, etcétera. Pero si yo pudiera regresar al Senado a repetir como senadora, me gustaría, para no dejar tantas iniciativas que he presentado inconclusas y sin procesar legislativamente. ¿Prefieres el Senado a gobernación? Es que lo mío es el Senado. Sí, sí. A mí me pareció que el anuncio no se me hizo muy cordial por parte del presidente, pero entiendo. O sea, a mí no me gustó que estabas tú en un evento y venga usted acá porque vamos a cambiar, ya no va a ser secretaria de Gobernación. O sea, no sé si lo hayan platicado antes y todo, pero no me gustó que estabas tú en un evento de mujeres importantes. A ver, déjame decirte por qué fue eso. Lo había platicado yo la tarde anterior con él, ¿sí? Pero la elección de presidencia de la Cámara se venía justo dentro de los 2 días siguientes. ¿Sí? Había que esperar. Entonces, cuando el presidente me llamó, que sí me llamó al evento, me dijo, aquí está ya Dan Augusto. Véngase por favor para que de una vez hagamos el cambio y se pueda usted reincorporar al Senado. Si yo no me reincorporaba ese día, Eli, yo ya no podía competir por la mesa directiva. Entonces, primero, bueno, pues me llamó el presidente, sí, ¿no? Sí. Y segundo, yo ya lo había platicado, que yo me quería ir al Senado y apenas me daba tiempo ese día de reincorporarme al Senado. Mandé ese mismo día, saliendo del Palacio Nacional, mandé mi oficio al Senado diciendo que me reincorporaba como senadora para poder competir en la interna de Morena y después que el Pleno por mayoría calificada me aprobara. Entonces, sí, ahí estuvo, los tiempos estuvieron sumamente estrechos, sí, y muy complicados. Sí. Si yo no hubiera hecho esto, no me hubiera yo podido reincorporar. Ya. Además era, creo que el último día hábil, o sea, era después sábado y domingo. Entonces yo me tenía que incorporar un viernes, ¿sí? En horas hábiles, días hábiles, y después poder competir en la interna de Morena y posteriormente que me aprobara o no, por mayoría calificada, el Pleno del Senado, porque ese era el otro paso. Pero primero salir con la interna de Morena. Yo creo que es muy probable que puedas ser senadora, ¿no? Seguir siendo senadora. Es lo que a mí me gustaría. Para el 2024 ya tendré 77 años, mi querida Eli. Ya son muchos años. Pero si yo me siento con fuerza... que a mí me da mucha esperanza este cambio también cultural. ¿Sabes cuál era una de las más chocantes críticas para mí que me ponían en los twitters cuando yo sacaba pues, algún twitter, algún mensaje? ¿Tu edad? Lo primero que me decían, viejita, vete a tu casa. Ay. Viejita, cabecita de algodón, ya no tienes por qué estar ahí. O sea, que le dices pañalito de no sé qué. O sea, no, qué cosa. Era lo que más me molestaba. Y te digo por qué me molestaba tanto. Bueno, podían criticar mi trabajo y todo, pero era una crítica a una adulta mayor. Es discriminación. Y es una discriminación. La discriminación hiere, lastima, te sientes impotente, insulta, da mucho coraje porque además dices, pues eso no es, o eso no importa, o qué, mi color de piel, mi edad, mis canas, mi género, mi preferencia sexual,
mis canas, mi pelo, mi religión, mi religión, el lugar donde nací. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Y también me habías dicho... ¿Por qué? ¿En algún momento te sentiste discriminada o te discriminaban en las juntas del Club de Toby? Mira, a lo mejor era imperceptible para muchos. Sí. Y estaban acostumbradas a hacerlo. Te pongo ejemplos. Me acompañaban en varias ocasiones los subsecretarios, o me acompañaban los subsecretarios a las juntas. Entonces los demás siempre se referían a los subsecretarios. O normalmente se referían a los subsecretarios. Y yo estaba ahí. Claro. Y entonces yo decía, oye, la secretaria soy yo. Se hace cuenta, se comunicaban entre hombres. Para ellos era imperceptible. Está normalizada la Estaba discriminación. normalizado. Está normalizado. Pero yo sentía... Totalmente. Y por eso lo dije en alguna ocasión. Qué bueno. ¿Tú te imaginas en 1695? Por eso la tengo ahí. A una mujer de avanzada... Rompió todo. Rompió todo. 1695, lo que escribía, lo que pensaba, pues hoy la discriminarían porque le dirían... O sea, no le entendería. No siguen entendiendo. Esa pintura me la regaló Zoe Robledo. Antes de irse, es de un chapaneco, es un pintor chapaneco amigo de él. Enrique. Antes de irse al IMSS, porque me preguntó, a ver, yo quiero saber, ¿a quién de nuestros próceres, a quién de nuestros héroes o heroínas admira? Y le dije, te voy a dar un nombre, un solo nombre, porque sí, obviamente que yo admiré muchísimo y le puse el patio a la Secretaría de Gobernación de una otra gran mujer, Leona Vicario. Sí, sí. Y ahora se llama Leona Vicario. Pero le dije, te voy a dar una respuesta concreta que me ha seguido toda mi vida. Sor Juana Inés. Juana Inés. Juana Inés. Baje y aquí, ¿cuál podrá ser el portento de tan notable? Muchos dicen que es la educación, yo digo que es la justicia. Enigma 18. El enigma 18 sí. Yo digo que es la justicia. Sí. Hay quienes dicen que es la educación, hay quienes dicen otras cosas, otras interpretaciones, sí. Pero como son enigmas, sí. Ella las escribió como enigmas. Entonces tú puedes interpretar lo que quieras de los enigmas. Son 18 enigmas. Este es el último. Este es el 18. Este es el último. Sí. ¿Tú te has sentido discriminada? Bueno, en estos momentos en donde dices, ni se dan cuenta, ¿no? Y se dirigen más a los hombres cuando estás ahí, ¿no? Con una voz tan sólida, fuerte, en fin. Pero en algún momento viviste algo doloroso, hostigamiento, acoso, a ver, violencia, abuso. La Secretaría de Gobernación es una secretaría fácil, es la secretaría más complicada. La secretaría donde llegan prácticamente todos los problemas y todos los asuntos del país. Cuando no tenías un bloqueo en Michoacán, tenías un problema de la presa La Boquilla, cuando no tenías otro problema de carreteras, cuando no, o sea, siempre tenías temas. Cuando no, los colectivos de mujeres, los embarazos de niñas y adolescentes, en fin, tenías una gama enorme de unidades de manejo de los medios de comunicación, la normatividad de medios, sí. Que fíjate, fue a tal grado la libertad de expresión y la congruencia con mi lucha de muchos años por libertades que un día una película la habíamos clasificado como de adultos. No, bueno. Los directores y los cineastas pegaron el grito en el cielo porque querían que se clasificara con PG-13, ¿no? PG-13. O sea, que se bajara para que fuera mayor número de universo el que viera la película. Sí. Y no para estuviera, adolescentes. Que no estuviera limitado única y exclusivamente a los adultos. Me pareció una película muy fuerte, la verdad, muy violenta, de mucha violencia.
y la verdad la clasificación estaba yo creo que bien para adultos. Antes no se exhibían las películas, se quedaban enlatadas. Es cierto. Y enlatadas porque eran latas. Ajá, ahí, enlatadas, sí. Enlatadas. Sí, sí. Bueno, sí. estaban en las latas de las películas y se quedaban ahí. enlatadas. Bueno, ahora, a ver, ¿qué pasó? Impugnaron ante la misma secretaría la clasificación de adultos. Entonces yo dije, yo quiero personalmente ir a ver la película. Era una película en donde había mucha violencia, militares también involucrados ahí en esa película, en fin, temas muy fuertes. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿cuál es el tema? El tema es que queremos que vaya dirigida también a los adolescentes y no solamente a los adultos. Y yo dije, a ver, está clasificada para adultos, creo que es correcta la clasificación, pero hoy en día los jóvenes no son los jóvenes de 13 años que éramos en mi época. Los jóvenes hoy tienen todo el universo digital a su disposición. Entonces yo todavía traigo un criterio de que hay que tener cuidado con los de PG-13, ¿no? Sí. PG-13. Y la verdad de las cosas es que reclasificamos a adolescentes y adultos la película en aras de ponderar la libertad. Ahí ponderé la libertad. Oye, como decía mi mamá... ¿Cómo se llamaba la película? Los Cabos del Liceo. Sí, a ver, como decía mi mamá en una ocasión que estábamos viendo una película, ya sabes, con escenas ahí fuertes, ¿no? Y ella llegó, estábamos así con amigos, y él dice, caray, no, esta es una película para adolescentes, ya no es para adultos. O sea, al revés. Dijo, no, compren, esto es para ustedes. O sea, que ahorita ya. Los adultos quedamos obsoletos para ver películas. Ya no estamos aptos para ver algunas cosas. Me encantó Ay, la observación de tu mamá. No, esas yo ya no las puedo ver porque son adultos. Mejor que las vean los adolescentes. Eso sí me encantó. Así estamos, y tiene razón tu mamá. Pero tiene razón. ¿Te arrepientes de algo? Pues siempre tienes en tus saberes alguna cosa que puedas decir, la pude hacer mejor, quise hacerlo de diferente manera, ¿no? Sí, desde luego. ¿Algo en particular? Pues mira, que yo recuerde, una sentencia de este poeta, ahí privilegié mi formación patriótica, de mi respeto a la bandera, de mi respeto al himno nacional, en fin, y no la libertad de expresión. Y ahí sí me arrepiento. Yo creo que debía haber, porque mi voto fue el decisivo, yo era presidenta de la sala, yo creo que ahí yo debí haber respetado la libertad de expresión. En ese momento, fíjate, Juan Silva sí optó por la libertad de expresión. Juan Silva sí optó por eso, porque Juan también era, bueno, como yo, muy progresista y muy de libertades y todo. Sí. Y me dijo, antes de entrar, tú vas a decidir. Y entonces, híjole, le dije, ¿tú cómo vas a decidir, Juan? Me dijo, yo por la libertad de expresión. No. Y le dije, Juan, yo no puedo, es mi bandera, yo no puedo aguantar que digan las cosas que se dicen ahí de la bandera. O sea, era un conflicto de valores, de principios dentro de mí, ¿no? Sí. Pero también era un conflicto de derechos. ¿No te arrepentiste de tu voto en el caso de Lidia Cacho? Mira, yo creo que nadie lo entendió. Yo todo el tiempo estuve diciendo del debido proceso y de esto y lo otro, pero realmente ella pudo haber solicitado una vía de amparo desde el día primero, desde el minuto 1. Ella pudo solicitar incluso contra su traslado. Entonces, había sido una petición de Puebla a la Procuraduría para la detención y en su momento traslado de Lidia a Puebla. Nunca pisó la cárcel, eso sí te lo puedo asegurar, porque yo me aseguré de eso.
Tampoco, y cuando nosotros establecimos el criterio de violaciones graves a la Constitución, Sí. graves, pues para mí el caso de Aguas Blancas, el caso de Ayotzinapa, son casos de violaciones graves a los derechos humanos. Este era un traslado de alguien que tenía una orden de detención y que pudo haber solicitado una vía de garantías individuales como el juicio de amparo antes de ser trasladada incluso. ¿Y has hablado con ella? No, porque sí aquí en la Secretaría de Gobernación. Bueno, te tocó ya como secretaria de Gobernación. Se le dio la disculpa pública. Yo se la di. Sí. Yo se la di. Y gracias a ella, ¿sí? Y eso tengo que decirlo, se derogó. Sobre todo para ustedes, para los medios de comunicación. ¿No? No sé, la difamación y todos estos... difamación. La calumnia, todos estos que eran delitos. Sí. ¿No? Que realmente, gracias al caso de Lidia Cacho, y ella se tiene que sentir muy satisfecha por eso, prácticamente todas las legislaciones los derogaron. La Ciudad de México lo derogó, Puebla lo derogó. No lo han derogado algunos estados. Todavía Nuevo León lo tiene. ¿Nuevo León? Todavía Nuevo León lo tiene. Hay que checar si ya lo derogaron, pero hasta donde yo tuve conocimiento, todavía lo tenía. Sí. Entonces, los congresos pues tienen que irse actualizando. Este es un delito que va en contra de libertades de expresión y todo. Ahí está el daño moral. Finalmente hay una vía civil. Ya, bueno, has pasado por tantas cosas, Olga, has estado en tantos lugares importantes, has hecho historia, ¿no? La primera notaria en la Ciudad de México, la primera secretaria de Gobernación. Ahí está. ¿Cómo quiere ser recordada Olga Sánchez Cordero en 100 años? Mira, yo creo que mi paso por ¿O quiere ser recordada? O sea, ¿cómo? No, yo creo que a mí me gusta más como ministra, porque ahí estuve 21 años, ahí consolidé una jurisprudencia y unos precedentes sobre libertades y sobre protección de derechos y garantía de derechos muy importante. Cuando yo justo llegué al 95, mi querida Eli, no estaba ni siquiera acuñado el término perspectiva de género. Sí. En el 95 fue precisamente la Beijing 95. Y ahí se dijo algo, que fue la máxima de Beijing. Todos los derechos para todas las mujeres. Es que todos los derechos no eran para las mujeres. No todos los derechos eran para las mujeres. No todos. Sí, sí. Y ahí dijo, todos los derechos para todas las mujeres en el mundo. Entonces, cuando yo llegué a la Corte, yo vi una asimetría en cada caso en un juicio de divorcio, patria potestad, alimentos, lo que fuera, entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no había tenido siquiera oportunidad de aportar las pruebas. Sí. O porque la visión del juez habría sido una visión estrictamente patriarcal. Entonces, mi primer conferencia, sin tener todavía el término perspectiva de género, mi primer conferencia fue una que denominé Juzgar con ojos de mujer. Estabas en Te estoy tema. hablando, como que yo veía que no había justicia. No existían las palabras aún, pero tenías todo el concepto de lo que tendría que ser y lo que vendría. Sí, claro. Gracias, ministra. Ay, no, gracias a ti, Eli. Ha sido una conversación de verdad muy gratificante para mí. Muy linda, conocer un poquito más, pues, de lo que ha sido tu vida, pero también de lo que viene. De lo que viene. Y yo deseo que vengan muchas cosas buenas, porque sé que las sabrás aprovechar muy bien para el bien de todos y todas. Gracias, Eli. Yo quisiera también un México mejor, un México más justo, un México en donde no existan tantas diferencias, tantas exclusiones, un México en donde todos nos ayudemos y nos apoyemos, en donde jalemos juntos para salir adelante como un país, como lo es, grandioso. Sí, maravilloso. Maravilloso. Gracias, ministra. No, gracias a ti, Qué gusto.